Bueno, muy complacida en esta tarde de participar en este importante curso de actualización, que es pues referido a las competencias de la enfermera en los procesos del cuidado del paciente trasplantado de órganos y tejidos. El tema que desarrollaré esta tarde serán los referidos a los cuidados de enfermería en el pre, durante y post-trasplante de progenitores hematopoyéticos. Como tópicos a tratar, en primer lugar, daremos una pequeña parte introductoria, luego pasaremos a la definición, que es de trasplante de progenitores hematopoyéticos, luego nos referiremos a los tipos y fuentes de trasplante de progenitores hematopoyéticos, para luego ya ir entrando a cada una de las etapas en lo que concierne a los cuidados específicos de enfermería antes, durante y después del trasplante de progenitores, ¿no? Cuyas 6 fases son el acondicionamiento, la obtención de progenitores hematopoyéticos, la infusión de las células hematopoyéticas, luego viene la fase de aplasia, la fase de recuperación hematológica y reconstitución inmune, y finalizamos con la fase de egreso de la unidad de trasplante. Como una breve introducción, les doy a conocer que en nuestro país el Hospital Edgardo Revalliati Martí asume la vanguardia en el desarrollo de los trasplantes de médula ósea en 1989, ¿no? Ante los avances pues, del mundo, a un jefe de departamento, el doctor Navarro, es entrenado en lo concerniente a trasplante en Israel y en Estados Unidos. Luego de permanecer 1 año y medio en dicha capacitación, a su regreso organiza la primera unidad de trasplante del país, creada a través de resolución directorial número 619 de GHN ERM del IPS 92, creada el 10 de junio de 1992. El programa de trasplante en nuestra institución inicia sus actividades en 1994. Actualmente tiene 2 áreas con una capacidad operativa de 20 camas. Tiene como recursos humanos 8 médicos, 20 enfermeras, 12 técnicos de enfermería. Las áreas de soporte son banco de órganos, laboratorio de histocompatibilidad, banco de sangre, radioterapia, medicina nuclear, radiología intervencionista, citometría de flujo y genética. Como ya había mencionado, pues la organización del programa de trasplante de médula óseas da inicio en 1989. En 1994 inicia el programa con un trasplante autólogo. Luego en 1995 ya se inicia el programa también de halogénico compatible. En 1912 se incorpora a la institución la realización de pruebas de HLA de resolución intermedia por medios moleculares. Es así que el 2015 ya se puede realizar los trasplantes haploidénticos. En el 2017 también se incorpora a este programa el trasplante en fresco netamente autólogo en ambientes regulares. Y desde 2018 al 2021 nuestra institución acredita a nivel nacional como centro trasplantador. En este gráfico se refleja cómo año a año fueron incrementando los trasplantes en nuestra institución. Estamos hablando netamente de trasplantes de médula ósea, antiguamente llamadas, actualmente recibe el nombre de progenitores hematopoyéticos, que luego lo vamos a ir analizando por qué este nombre. Vemos que sus inicios, inicia como un trasplante, luego fue incrementando a lo largo de los años en 5, 10, para el 2000 ya teníamos 33 trasplantes, luego para el 2010 llega a un punto de 69 trasplantes,
¿no? Y es así que el pico máximo fue en el año 2019 con 145 trasplantes, pero luego en la época de pandemia cae a 82 trasplantes. Para luego nuevamente en el 2021 comenzar a trasplantar. Dicho sea de paso, en la época de pandemia, en un inicio se paró los trasplantes, pero luego se continuó haciendo trasplantes de tipo autólogo. Y bueno, esto es una estadística hasta septiembre del 2022 que se cerró con una totalidad de 105 trasplantes en ese mes. ¿Cuál es la cobertura de los trasplantes de progenitores hematopoyéticos en el Perú? Actualmente, las instituciones que acreditan para hacer trasplante es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, cuya cobertura son para mayores de 18 años solo con diagnóstico de cáncer. La modalidad a que ellos pueden acceder es de tipo autólogo y un halogénico compatible. Las limitaciones es que aquí solo dan o pueden acceder al trasplante aquellos que tienen una enfermedad de tipo cáncer, dejando de lado, por ejemplo, a las aplasias, ¿no? Las anemias aplásicas. Y otra limitación es que no hay aún, o recién en estos últimos tiempos se están ya implementando para realizar haploidéntico, y bueno, el no relacionado que tampoco aún se realiza en nuestro país. Es decir, la siguiente institución es el Instituto Nacional del Niño San Borja, cuya población acoge a personas menores de 18 años con cualquier diagnóstico hematológico. Aquí también las modalidades de trasplante que pueden acceder es a un trasplante autólogo, halogénico, compatible o haploidéntico. Las instituciones de la policía y del hospital militar no tienen un programa de trasplante, no realizan. Y en salud, pues la cobertura que agrupa la institución es toda población pediátrica o adulta con requerimiento de trasplante de progenitores. La modalidad a que pueden acceder es autólogo, halogénico compatible y haploidéntico. Y bueno, la limitación es que también aún no podemos acceder a un trasplante no relacionado. Y en la parte privada, las clínicas Sana y Auna son las clínicas Sana y la clínica Delgado son las que también tienen como la población coberturada es todo paciente pediátrico o adulto que requiere de un trasplante. La modalidad que realizan es autólogo y halogénico compatible. ¿Cuál es la oferta nacional? A nivel nacional, eh, vemos pues que solo en provincias están acreditados hasta el 2022 el Hospital Almarzón Aguinaga de Chiclayo, y bueno, en Lima el Hospital Rebaliate y el Hospital Almenara. A nivel MINSA, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Instituto del Niño San Borja, y en la parte privada, Sana San Borja y la Clínica de Eva. Bueno, para ya ir entrando a nuestro tema, hablaremos un poco de la hematopoiesis. La hematopoiesis, como bien sus siglas lo dicen, hema sangre, poiesis formación. Entonces está referido a la formación de células sanguíneas que se realizan a partir del stem cell hematopoyético, las cuales tienen propiedades de alta capacidad para proliferar, capacidad de diferenciación y la capacidad de autorrenovación. Ahora, para entender de dónde es, por qué se le llamaba antiguamente trasplante de médula ósea, porque justamente las células madre se encuentran en el tejido esponjoso de los huesos que corresponde a la médula, ¿no? Entonces ahí principalmente se encuentra el stem cell, ¿no? Que va a hacer que la formadora o la madre, se puede decir, por eso se llaman células madres, de la diferenciación de las demás estirpes sanguíneas. La importancia, pues, de estas células madres es la producción de glóbulos blancos, glóbulos rojos, las plaquetas, que son células indispensables para mantenernos vivos.
Algunos tipos de cáncer, ¿no? Se originan en la médula ósea, otras pueden propagarse hacia ella, ¿no? En la cual pues hace que haya un número excesivo de células, las cuales van a ser inmaduras y no van a funcionar como debieran, ¿no? Entonces, para ello se hace pues necesario un trasplante. Ahora, definiendo el trasplante de progenitores hematopoyéticos, o también conocido como trasplante de médula ósea, es un tratamiento utilizado primordialmente para manejar estas enfermedades oncohematológicas, ¿no? Que consiste en la infusión de células precursoras hematopoyéticas de un donante hacia un receptor, con el propósito de repoblar y reemplazar este sistema hematopoyético dañado. ¿En qué situaciones se requiere? En neoplasias malignas hematológicas, como las leucemias, los linfomas, los mielomas, como en ausencia o incorrecto funcionamiento medular, como es en el caso de las anemias aplásicas, o en las enfermedades autoinmunes, referidos a ellos están la esclerosis múltiple, la esclerodermia, y algunas enfermedades congénitas o inmunodeficiencias, como el síndrome de Wilson-Aldrich y las talasemias. Para ver sobre los tipos de trasplante, los vamos a definir primero según donante. Según donante, los tipos de trasplante están clasificados como un trasplante autólogo, donde el donante y el receptor es el mismo paciente, un donante singénico cuando el donante es un hermano gemelo, o cuando es un trasplante halogénico donde se requiere un donante compatible o, digamos, haploidéntico, ¿no? Pero que puede ser relacionado o también no relacionado con el receptor. El tipo de trasplante halogénico, según la identidad del HLA, están divididos en aquellos que tienen un HLA idéntico, que puede proceder de un familiar o de un no emparentado, o si el HLA es a la mitad de la compatibilidad, que están referidos a el haploidéntico, pero que siempre es de un familiar, o el otro es el HLA no idéntico, que puede ser compatible o tener un HLA familiar, aceptable, perdón, y puede ser familiar o no emparentado. Según la procedencia de los progenitores hematopoyéticos, aquí hay de tres fuentes. Uno es la médula ósea. Es por eso que en un inicio fue llamado trasplante de médula ósea, porque solo se hacía extrayendo estas células madres del propio lecho, que es en la médula ósea de los huesos, la cual se realizaba en la sala de operaciones bajo anestesia general, con múltiples punciones en las crestas ilíacas, tanto posterior, anterior o en el esternón o en la meseta tibial. Y de ahí el nombre médula ósea. Pero ahora ya la tecnología avanzó y ahora se hace de otra forma para obtener estas células progenitoras, que es a través de la sangre periférica, mediante el uso de separadores celulares, y se hace una féresis, pero previamente a ello se tiene que lograr la movilización de estos progenitores hematopoyéticos que se encuentran en la médula hacia la sangre periférica. ¿Y cómo se realiza esto? A través de un esquema pues, de movilización, ¿no? Que incluye una quimioterapia y factor estimulante de colonias. La otra fuente es también la de cordón umbilical, la cual se obtiene inmediatamente después del parto, aspirando las células que quedan en el cordón, en la vena umbilical. Algunas nociones básicas de HLA. Bien, los trasplantes de médula se hace pues necesario, ¿no? Que el antígeno HLA, o sus siglas que son antígeno leucocitario humano, tiene que ser el donante y el receptor
tienen que tener lo más idéntico posible o similares para poder garantizar el éxito de los trasplantes y asegurar que no se va a producir ningún ataque contra las células del receptor, que es conocido como la enfermedad injerto contra huésped o AISH. El HLA, ¿no? Se encuentra ubicado en el brazo corto del cromosoma 6. Está formado por un conjunto de glucoproteínas que están ubicados en los locus A, B, C, DR, DQ y DP, cuya función es codificar. La codificación de estas moléculas lo que va a hacer que participen en la generación de la respuesta inmunitaria que permite distinguir el propio de lo extraño, ¿no? Es un poco es la función del HLA. Hablamos de trasplante autólogo. ¿Cómo es este procedimiento? Tiene dos fases. Primero que todo, aclarar que es autólogo porque el donante y el receptor es el mismo paciente. La primera fase es la colecta de las células progenitoras, las cuales se hacen a través de un esquema de movilización. Luego, estas van a ser criopreservadas en banco de órganos a una temperatura de menos 192 grados, para luego ya pasar a la segunda fase de trasplante, donde el paciente va a pasar por todo este esquema, como lo ven aquí. Primero una fase de acondicionamiento, que es la preparación, para que pueda recibir la infusión de las células progenitoras hematopoyéticas. Esta fase de acondicionamiento, el paciente recibe quimioterapia alta dosis, ¿no? Para destruir el sistema hematopoyético dañado, ¿no? Y pueda ingresar las células sanas y a partir de ella pues generar nuevas células y así poder lograr restablecerse de la enfermedad que padece, ¿no? Entonces, esto es en la primera parte del acondicionamiento. Luego en el día 0 es la infusión de las células progenitoras. Luego de ello viene una fase de aplasia medular que se da entre el día +1 y entre el día +10 aproximadamente. Y la fase de prendimiento ocurre entre el día +11 al día +15 aproximadamente, ¿no? Y de aquí en adelante es la reconstitución inmune. ¿Cómo es el procedimiento en un trasplante halogénico? Aquí se requiere un donante compatible, ¿no? Aquí el que va a atravesar por este proceso de movilización y colecta es el donante. Es de igual forma, es colectado a través de estimulantes de colonias para hacer que estas células madres pues salgan de la médula ósea a torrente circulatorio y luego a través de las máquinas o separadores celulares puedan ser colectadas. Una vez colectadas, este procedimiento ocurre en paralelo, ¿no? Ya el receptor está siendo preparado a través de un esquema similar, con algunas características especiales, ¿no? El acondicionamiento aquí es intenso, es una quimioterapia de varios días, según esquema, para cada patología oncohematológica que tenga el paciente. Puede ser con o sin TBI, que es la irradiación corporal total. Luego, siguiendo el esquema, ya a partir del día -1, se hace una infusión de la ciclosporina, que es el inmunosupresor, para evitar el rechazo de la médula, del stem cell, que luego va a ser infundido en el día 0, donde ocurre la infusión de las células progenitoras hematopoyéticas. Y ahí, a partir del día +1 en adelante, hasta el día +10 ocurre la aplasia, pero aquí entra también el otro inmunosupresor que es el metrotexate, que son en días específicos que recibe este paciente, en el día +1, en el día +3 y en el día +11. Luego más adelante explicaremos cada una de estas fases.
Luego, aproximadamente en el día más 11 y en el día más 15 se da también el prendimiento de la médula y seguida de la reconstitución inmune. La estancia promedio según la modalidad trasplante esto es lo mínimo porque puede prolongarse su estancia por complicaciones que siempre se presentan en los trasplantes. Pero un promedio, un haploidéntico se queda 30 días, un halogénico compatible 20 días, un autólogo aproximadamente 15 días. Lógicamente ellos, unos 10 días antes aproximadamente, deben hacer la colecta. Aquí la enfermera juega un rol muy importante. El segundo contacto que tiene este paciente es con la enfermera y lo hacemos a través del programa de la Consejería de Enfermería, en donde se hace un registro de los pacientes, en donde determinamos, lógicamente ellos vienen ya con su diagnóstico, con su modalidad de trasplante, porque primero han pasado por una evaluación médica. Aquí los clasificamos de acuerdo al trasplante que ellos van a recibir para dar la educación dirigida a cada trasplante, ¿no? En esta etapa de la consejería se verifica la documentación del paciente, que tenga su carta notarial, que haya pasado por la entrevista de servicio social, que tenga sus contraseñas de donación de plaquetas, paquete globular. Se realiza la valoración para ver el estado actual del paciente, también la parte emocional. Se entrega algunas pruebas de focalización que ellos puedan ir avanzando antes de ser ingresados a la unidad. Se educa al paciente y familia sobre los efectos secundarios de los fármacos citotóxicos y si su acondicionamiento incluye radioterapia, o sea, TBI, también se les explica sobre este procedimiento, ¿no? Se le educa sobre las medidas higiénico-dietéticas para la prevención de infecciones. También se les hace hincapié sobre las medidas del autocuidado que ellos van a tener que adoptar mientras están hospitalizados en la unidad de trasplante para evitar complicaciones tempranas. Se le educa sobre las medidas de aislamiento de la infraestructura, ¿no?, de las habitaciones que son provistas de filtro EPA, aire acondicionado. Se le brinda la información detallada sobre las normas e indicaciones que tiene que seguir cuando se hospitalice en estas salas de aislamiento y se le educa sobre el proceso de acondicionamiento que él va a recibir. El screening pretransplante, pues son pruebas para corroborar que el paciente goza de un estado de salud óptimo, porque lo que él va a recibir siempre lo comparamos así como que es una bomba que va a recibir porque es una quimioterapia muy intensa y aún más si va con TBI o radioterapia. Estas pruebas pues son ecocardiograma para medir la función cardíaca, la prueba de función pulmonar para medir la salud de los pulmones, la radiografía de tórax, ¿no? También pueden tomar tomografía, PET scan, exámenes de sangre, exámenes para ver cómo están sus cuentas sanguíneas, para evaluar la función renal, la función hepática, y también se le hace exámenes serológicos, virales, ¿no? Para ver si hay alguna enfermedad infecciosa que hoy se pueda detectar a tiempo. Bueno, el examen completo, ¿no? Examen físico completo, sus antecedentes médicos, también se incluye su examen odontológico. Todo esto para desfocalizar, para que el paciente entre en las más óptimas de salud y condiciones óptimas de salud posible. Luego los pacientes van a ser ingresados a la unidad de aislamiento, en donde es provista de filtro EPA, tiene monitores, tiene todo lo necesario para brindar un cuidado completo y óptimo a los pacientes. Ellos siempre están monitorizados
por cámaras dentro de las habitaciones y son de doble puerta, tiene una antecámara y luego una segunda puerta para ingresar al hospital, perdón, para ingresar a la habitación del paciente. Estas habitaciones están provistas de monitor, ¿no? Para ver aquí incluso estos monitores pueden tomarlos también electrocardiograma, nos miden la saturación, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura. Cada habitación tiene también canastillas provistas de todos los materiales o insumos médicos que van a ser utilizados con nuestro paciente. Los cuidados de enfermería durante la fase de acondicionamiento, ¿no? Es la primera fase, la primera etapa de todo el proceso de trasplante. Esta incluye administración de alta dosis de quimioterapia más irradiación corporal total o TBI. ¿Cuál es el objetivo de este proceso, esta etapa de acondicionamiento? Es eliminar las células hematopoyéticas dañadas, si son neoplásicas, para poder crear un espacio medular y puedan ingresar los progenitores hematopoyéticos que se va a trasplantar. Otro objetivo es también inmunodeprimir al paciente para evitar el rechazo de los progenitores hematopoyéticos implantados por parte del sistema inmunitario del receptor. Los cuidados de enfermería durante la fase de acondicionamiento. Primero que todo, nuestros pacientes cuando ingresan a la unidad van a la colocación de un catéter venoso central por donde será todo el manejo y nos durará toda la estancia hospitalaria del paciente. Aquí pues se va a monitorizar el paciente, las constantes vitales, el balance hídrico estricto, peso diario, la administración de antieméticos, la profilaxis antibiótica, administración de colutorios especiales cuando hay mucositis, vigilar las analíticas, hemograma, bioquímico, albúmina, PCR, perfil hepático, mantener una hidratación adecuada, coordinar con nutrición para que les proporcione una dieta fraccionada y de baja carga microbiana, o con USNA en caso el paciente requiera nutrición parenteral total. Aquí nuestros cuidados van a estar dirigidos a poder valorar y darle tratamiento oportuno según indicación médica de todos aquellos efectos adversos que causa la quimioterapia, ¿no? Llámese vómitos, náuseas, diarrea, fatiga del paciente, fiebre, dolores articulares, dolor muscular, ¿no? Problemas gastrointestinales. El acondicionamiento también pues incluye que la enfermera esté capacitada en el manejo y preparación y administración de citotóxicos, ya que en la unidad hay algunos citotóxicos que la enfermera los prepara haciendo uso de la campana de flujo laminar. Los preparamos porque depende mucho de la estabilidad del medicamento o de la dosis, ¿no? Hablando de Melphalan, es un antineoplásico que tiene estabilidad muy corta, así que debe ser preparado y administrado inmediatamente. No es así que el Melphalan se administra pues bajo ciertas especificaciones que el personal de la unidad lo conoce, ¿no? También otro medicamento que se prepara dentro de la unidad es el busulfán, ya que esta se coloca cada 6 horas, ¿no? Y bueno, farmacia citotóxico no nos va a proporcionar a la hora que nosotros vamos a administrar, llámese 12 de la noche, 6 de la mañana. Entonces, bajo esos criterios, la enfermera de la unidad de trasplante prepara estos citotóxicos que incluyen la fase de acondicionamiento del paciente, ¿no?
Aquí, bueno, se hace pues la premedicación ya protocolizada para cada citotóxico para poder prevenir efectos adversos ya descritos por cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el busulfán se describe que su mayor efecto adverso son las convulsiones, entonces días previos a la administración ya se epaminiza al paciente. La ciclofosfamida que produce la hemorragia, cistitis hemorrágica, entonces ya en la preparación del paciente incluye desde el día anterior, el mesma, ¿no? Es el que va a contrarrestar este efecto. Igual, otro ejemplo es el melfalán, que como les mencionaba, eso se prepara y se administra inmediatamente. El tiempo es 30 minutos de la infusión y se hace pues también aplicando crioterapia antes, durante y después de la administración de este citotóxico. Hay que mantener una hidratación adecuada, vigilar el balance hídrico estricto y en todo momento monitorizar las funciones vitales del paciente. Este fase de acondicionamiento también incluye el TBI, ¿no? Que es la irradiación corporal total, que es una técnica pues, de radioterapia que es aplicada en forma externa, en donde el paciente va a recibir un haz de fotones de alta energía, ¿no? Que justamente lo recibe previos al trasplante, eh, y pues esto está a cargo de todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Aquí el rol de la enfermera es pues informar la técnica, educar al paciente y familia sobre el procedimiento, prevención de las complicaciones, el cuidado de la piel, de la mucosa oral, ¿no? El tratamiento oportuno de la toxicidad local y sistémica, educar sobre el control de signos y síntomas asociados y los cuidados de soporte psicológico muy importante. En todo momento, la enfermera acompaña al paciente. Primero, antes de ser trasladado, le administra la premedicación indicada, le proporciona el equipo de protección personal, acompaña en todo momento en el procedimiento al paciente. Durante el procedimiento, la enfermera participa en forma activa con todo el equipo de radioterapia y siempre vigila la seguridad psicoemocional del paciente. El paciente siempre va con su catéter venoso central permeable, con hidratación y pasando su premedicación. Como también manejamos niños pediátricos, aquí se hace necesaria la participación muchas veces del anestesiólogo, quien nos da pues la dosis y las cantidades para poder sedar al paciente durante el procedimiento. Ya que a veces cuando son niños muy pequeños no toleran el procedimiento. Esto a pesar de que, bueno, no les causa dolor, pero sí pues tienen muchas bolsas que van sobre el cuerpo del paciente, bolsas de agua, ¿no? Entonces a los niños pequeños se asustan que les ponen estas bolsas de agua y a veces no colaboran, lloran, se irritan, se levantan. Entonces malogra todo el procedimiento, incluso ponemos en riesgo de irradiar otras zonas que no deben ser, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, la enfermera cumple ese rol, ¿no? De poder actuar en el momento que se requieren estos tipos de pacientes. Y no solamente con pediátricos, también hemos tenido casos de adultos que sufren de claustrofobia y el hecho de permanecer en esta cuba, que es un cubículo cerrado, que no tienen que moverse y encima tienen muchas bolsas de agua que lógicamente les produce también un peso, ¿no? Entonces ellos se entran en una crisis de ansiedad, ¿no? Ahora, en la siguiente etapa es ya la infusión de los progenitores hematopoyéticos, el llamado día cero, en donde la infusión del stem cell va a ser infundido a través de un equipo de transfusión con un filtro de 200 micras a través de un catéter venoso central. El tiempo de duración de dicha infusión oscila entre los 10
a 50 minutos según el tipo de trasplante que sea, si es criopreservado, si es en fresco, y también depende del volumen. Y ya luego, después de todo este proceso, los progenitores hematopoyéticos infundidos atraviesan los sinusoides medulares para alojarse en el seno de la médula ósea. Los cuidados de enfermería durante la etapa de infusión de progenitores hematopoyéticos. Primero que todo se hace pues la comunicación con el equipo multidisciplinario. Se mandan interconsultas a banco de sangre, banco de órgano, citometría de flujo. In situ con el paciente se le administra la premedicación indicada por la parte médica para asegurar que el paciente pues para asegurar que el paciente reduzca algunos efectos secundarios producto de la infusión. Vigilamos también la permeabilidad del catéter venoso central y colocamos el monitor para poder estar controlando las funciones vitales. Cuando se va a dar inicio a la infusión, la enfermera tiene que asegurarse que el ambiente esté provisto de todo lo necesario para cualquier emergencia. Tenemos el coche de paro cerca, tenemos los materiales de emergencia, los medicamentos de emergencia allí dentro de la habitación. Durante la infusión el paciente se le coloca en decúbito supino con la cabecera elevada a 40 grados. Se le toma las constantes vitales antes y después de cada bolsa de infusión, ¿no? Se le toma la PVC, la presión arterial, la frecuencia cardíaca respiratoria, saturación. Se vigilan los signos de alguna reacción alérgica que pueda ocurrir en el momento de la infusión. Por eso, tener a la mano siempre toda la medicación de urgencia. La infusión de las células progenitoras hematopoyéticas pueden darse de dos formas. Aquellas que son criopreservadas en banco de órganos, que en este día, ya en coordinaciones previas, sube el médico de banco de órganos con las células que han sido pues, conservadas a menos 192 grados. Y en la misma habitación del paciente, el médico de banco de órganos descongela bolsa a bolsa. Y la administración de estas células progenitoras tienen que ser inmediatamente tras la descongelación, porque ya el hecho de descongelar ya disminuye la viabilidad en un 10%. La infusión, por ello, también tiene que ser en forma rápida, ¿no? Es entre 10 minutos a 15 minutos máximo se debe infundir este stem cell una vez que ya ha sido descongelado. ¿Cuáles son los efectos secundarios de esta infusión con criopreservación? Los principales son pues que el paciente manifiesta sensación de náuseas, vómito, hay fiebre, taquicardia, hipo o hipotensión. Puede haber picor de garganta, puede producirse hemólisis leve. Hay un olor característico también que emana las células por el DMCO, ¿no? ¿Qué es lo que desencadena estos efectos secundarios? Es pues el frío del producto, es descongelado y luego, a pesar de que es descongelado a 37 grados, al ingresar al cuerpo también se produce cierta reacción. También se debe a la hiperosmolaridad, a la presencia de enzimas celulares, al aumento brusco de la volemia, a la posible toxicidad causada por el DMCO. El DMCO o el dimetilsulfóxido es el preservante que añaden a cada bolsa antes de ser criopreservada con la finalidad de mantenerlas viables. Luego de esto también, bueno, se tiene que hacer el registro respectivo en historia del paciente. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería referente a la infusión de células de progenitores sin criopreservación?
Aquí mucho manda el volumen en realidad, ¿no? El volumen que viene en la bolsa. Si va a depender el volumen para calcular el tiempo de la infusión. Algunas reacciones adversas de ello es pues la sobrecarga, ¿no? La cantidad que viene en las bolsas. Hay hipertensión arterial, bradicardia, puede haber disnea. Hay que controlar y vigilar pues la presión venosa central, vigilar algún signo de reacción anafiláctica, alérgica, reacciones febriles, ¿no? Y bueno, todas las incidencias que ocurran también se registran en la hoja de infusión en la historia clínica. Esta es nuestra hoja de enfermería en donde registramos todos los datos, el tiempo que pasa cada bolsa en caso de ser criopreservado, ¿no? Qué tipo de trasplante, si, de dónde proviene, médula ósea, stem cell, el volumen, ¿no? Aquí la monitorización que se hace, qué lumen aperturo y el hemocultivo previo a la apertura se registra. Se registra también el número de células CD34 infundidas al paciente y algunos de ellos se manda a criopreservar o cuántas bolsas quedan en banco de órganos de este paciente también registramos, ¿no? Entrando a la etapa de aplasia medular. Aquí lo importante es que el paciente sea pues colocado en las salas de aislamiento, ¿no? Por eso al inicio mostraba cómo son estas salas, ¿no? Con filtro EPA, doble puerta, aire acondicionado y todo lo demás, ¿no? Aquí ya el paciente entra pues en una neutropenia profunda, ¿no? En donde el soporte transfusional se hace necesario, ¿no? En ellos también por la mucositis causada por la radioterapia y la quimioterapia intensa requieren de una nutrición parenteral y también ya se hace necesaria la administración de una profilaxis infecciosa farmacológica. En esta fase de aplasia medular, nuestro paciente entra en estado crítico. ¿Por qué? Porque está ya en una pancitopenia profunda, ¿no? Cero neutrófilos, plaquetas a lo mínimo, hemoglobina menos de 8. Entonces, es un cristal el paciente, ¿no? Y aquí es donde se da pues las tasas, las más altas tasas de muerte y mortalidad en nuestro paciente en esta etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace propenso a adquirir infecciones bacterianas, víricas y fúngicas. Los factores que predisponen a que este paciente desarrolle infecciones son múltiples, ¿no? Previas al trasplante, porque a veces el paciente ya tiene alguna enfermedad infecciosa de base, ¿no? Antecedentes de repente de aspergilosis, ¿no? O ya tiene tratamientos previos también que ya los hace pues a crear cierta resistencia a farmacológica y cuando entran a trasplante puede despertar esto y desencadenar que algunos patógenos endógenos que tengan eh, se reactiven, ¿no? Otro es, pues, depende de la inmunidad celular y humoral de cada paciente. También va a depender del tipo de trasplante que se realiza. Un trasplante alogénico pruidéntico es mucho más susceptible a desarrollar infecciones durante la etapa de la aplasia. La alteración de la barrera cutánea también es importante vigilar, ¿no? La mucosa oral, los puntos de inserción de catéter. Y bueno, lo que refería pues a la parte endógena, muchos tienen, o la mayoría de nosotros tenemos, pues virus que están simplemente inactivos y en el momento de la inmunosupresión se reactivan, ¿no? Como muy comúnmente es el citomegalovirus, ¿no? Y bueno, otro factor ya es el exógeno, que son pues patógenos que están en el ambiente que rodean al paciente. Las medidas de control que tenemos que tener para que estas infecciones no causen
demasiada complicación en nuestro paciente. Están pues en el ambiente, ¿no? Cabe recalcar nuevamente que son provistos de aire acondicionado, que tienen filtro CEPA, la limpieza exhaustiva que se haga de toda la inmobiliaria y superficies que rodean al paciente. Eso es en cuanto al ambiente. En cuanto al paciente, vigilar focos infecciosos, eh, a realizar la inspección muy exhaustiva de aquellos dispositivos invasivos que tenga el paciente, la higiene, recalcarles la higiene diaria, el aseo bucal y coordinar siempre con nutrición y vigilar que la dieta que les proporcionen sean de baja carga microbiana. En cuanto al personal, pues deben ellos usar correctamente el EPP, mascarillas, cubre zapatos, gorro, mandilón, ¿no? Y sobre todo, pues el lavado de manos en todo momento. El aislamiento del personal que porte alguna infección viral es así marcado, ¿no? Simplemente no puede entrar a la unidad. Tiene que ese personal eh, ir a un descanso médico o porque no puede estar en contacto con el paciente, pone en riesgo al paciente. Y todo el personal también tiene que estar vacunado. Continuando pues en esta fase de la aplasia medular, los cuidados de enfermería pues están dirigidos al monitoreo cada 4 horas de las funciones vitales. Ante el signo de alarma de fiebre, pues tomar los pancultivos indicados, ¿no? Hemocultivo, urocultivo, placa de tórax, ¿no? Muestras de heces, esputos, bueno, y administrar las medidas pues de soporte, ¿no? La administración de antipiréticos o medios físicos. Aquí también vigilamos pues ya todo lo concerniente a los dosajes sanguíneos que se hace al paciente, ¿no? Los pacientes se les toman muestras de sangre diarias, ¿no? Porque en esta fase de aplasia ya el paciente es demasiado frágil y se hace necesaria las transfusiones, el soporte transfusional, ¿no? Así como también el inicio de la profilaxis antibiótica y sobre todo los cuidados para neutropenia febril. Se vigila también ya los dosajes de los inmunosupresores, los cuales se van ajustando de acuerdo a los resultados. Los principales signos de alarma que debemos vigilar en esta fase es la hipertermia, la hipotermia, la hipotensión, la taquicardia, la taquipnea, palidez. El paciente puede manifestar debilidad general, puede haber alteración de la conciencia, inquietud, confusión o llegar hasta el grado de estupor. La siguiente etapa ya es la recuperación hematológica, ¿no? Aquí aproximadamente ocurre entre el día más 10 al día más 20. Esta recuperación hematológica se da con mayor rapidez a aquellos que han recibido un trasplante autólogo, ¿no? A diferencia de un allotrasplante. Aquí en la reconstitución inmune ocurren también varios eventos, ¿no? Nosotros decimos, bueno, sí, el paciente ya está diferenciando, ya se va a dar el prendimiento, ¿no? Pero incluso en esta etapa el paciente puede su vida todavía estar al filo de poder complicarse. ¿Por qué? Porque se da el llamado síndrome del injerto, ¿no? ¿Esto qué es? Es pues la liberación masiva de citoquinas que se da debido al acondicionamiento, ¿no? y a la rápida recuperación hematológica. Algunos signos y síntomas más frecuentes que se da en esta etapa del síndrome del injerto es una fiebre alta no infecciosa, puede presentar un rash cutáneo, puede haber infiltrados pulmonares, aumento de peso, alteración hepática, puede haber desaturación, ¿no? ¿Y a qué se debe?
es pues a la alta dosis de C74 que se infundió al paciente o a la administración del factor estimulante de colonia, ¿no? Puede ser alguna de los factores de riesgo que han predispuesto a que este paciente desarrolle el síndrome del injerto. En esta fase de recuperación hematológica, las complicaciones tempranas que se dan son el síndrome del injerto, el síndrome de hipermeabilidad capilar, hay lesión del endotelio que produce un volumen, la pérdida de volumen intravascular al espacio intersticial. También se da el llamado síndrome obstructivo sinusoidal hepático, y que esto se produce en los 15 días posteriores a la infusión de progenitores, ¿no? Que se evidencia aumento de peso, edema generalizado, taquicardia. La valoración de enfermería van a estar dirigidos a monitorizar estrictamente las funciones vitales cada 4 horas, realizar el balance hídrico estricto, pesar al paciente cada 6 horas, medir el perímetro abdominal, control de la presión venosa central, la evaluación de las analíticas, valoramos la creatinina, la transaminasa, las bilirrubinas, PCR, perfil de coagulación, vigilamos los signos de sobrecarga, si hay presencia de edemas, para poder también identificar algún síntoma o signo de prendimiento temprano. Los cuidados de enfermería en el post-trasplante de progenitores es ya preparar al paciente y familia para el alta. Aquí, pues, el paciente sale con una cita para consejería de enfermería, en donde en esta entrevista se les va a realizar al paciente, se le va a valorar según la escala de las necesidades básicas de Virginia Henderson. Se le va a brindar un plan de cuidados específicos en el post-trasplante, en donde se monitoriza las constantes vitales, se realiza cuestionarios de calidad, estilos de escala de nutrición, escala psicológica. Se va a detectar algunos signos de alarma y probables problemas que tenga el paciente que puedan llevarlo a complicaciones post-trasplante. Se le educa también sobre la adherencia farmacológica para el manejo de la enfermedad injerto contra huésped. Se le refuerza el tratamiento dado por el médico si el paciente ya sale con un grado de AGE al alta. Se le educa sobre las medidas higiénico-dietéticas para la prevención de infecciones. Se le brindan los cuidados sobre estilos de vida saludables. Y bueno, también se le educa sobre algunas complicaciones tardías post-trasplante, ¿no? Como puede ser las complicaciones cutáneas, complicaciones pulmonares, repetidas infecciones respiratorias, etc. Para concluir, bueno, actualmente se dice que todos los pacientes solo tienen un 25% de tener un hermano 100% compatible, 50% de tener compatibilidad con un familiar de su núcleo, puede ser aquí, solamente entran a ser compatibles, pues, papá, mamá, ¿no? Y otro 25% pues carece de algún donante. Y que aquí justamente la DIDOC ya cuenta con el banco de médula para realizar trasplante no emparentado. ¿Cuáles son los factores que influyen en el éxito de un trasplante de progenitores hematopoyéticos? Es pues justamente eso, encontrar el mismatch de HLA donante-receptor. Otro de ellos es el género del donante y del receptor, la aloinmunización del donante, la edad del paciente y del donante, el tipo y el estadio de la enfermedad, el tipo de acondicionamiento y régimen inmunosupresor que recibe el paciente y el estatus del citomegalovirus donante-receptor. Justamente en encontrar
el match HLA donante receptor es que ya hay aquí en nuestro país banco de órganos, ¿no? Banco de médula, perdón, en donde, bueno, todos estamos llamados a poder ir, acercarnos y nos tomen la muestra y quede en nuestra base de datos para ser llamados en cualquier momento que se requiera, ¿no? Actualmente, este proceso a cargo de la DIDO es, pues, el paciente voluntariamente va, le toman una muestra, esta muestra eh, se, se le hace el estudio respectivo, el HLA, luego ya se informan los resultados al hospital, sea al hospital Rebagliati, ¿no? Y bueno, si el hospital pues autoriza o califica o se encuentra a un paciente que necesite este donante que ya está codificado en el banco de médula, es llamado, ¿no? Es llamado, pero igualmente se le tiene que hacer tiene que reunir una serie de requisitos, ¿no? Se les vuelve a tomar las muestras de HLA, las firmas de consentimiento indicados, ¿no? Y si el donante es apto, pues aquí ya entra a tallar varias cosas, ¿no? Porque uno es dónde se realizará la colecta, si va a recibir, si va a hacerse a través de un catéter venoso central, ¿no? Entonces ya aquí entra a tallar ya más específicamente con la persona que ha sido elegida como donante, ¿no? Actualmente estos procesos, ¿cómo se dan? Aquí al hospital eh, van referidos de diferentes partes del país y de otros hospitales, también de acá de Lima, con su informe médico respectivo, ¿no? Ellos van a una primera cita con el equipo de trasplante del hospital y los cuales van a evaluar si tiene indicación o no de trasplante, ¿no? Si tiene indicación de trasplante, igualmente entra a una lista de espera, pero mientras tanto, este paciente ya va realizando todo el screening pretrasplante que mencionamos en diapositivas anteriores, ¿no? Y si ya el paciente es apto y está completo todo el screening pretrasplante, pues puede ser llamado ya en cualquier momento para ser ingresado a la unidad. ¿Cuál es el mayor problema? Es pues que así ese proceso de la anterior lámina, pues tiene que pasarlo aproximadamente 200 pacientes al año, ¿no? O sea, es demasiado y que el hospital a veces no puede darse abasto para poder cubrir toda esta demanda, ¿no? Por eso se hace necesario que también se vaya descentralizando los programas de trasplante a nivel provincia, ¿no? Y en los hospitales también, por ejemplo, el Hospital Almenara, que ya ha comenzado a realizar trasplantes, un poco va a bajar que solo el Hospital Rebaldiati tenga la mayor sobrecarga de los pacientes y la lista de espera, ¿no? Como conclusiones, justamente es eso, ¿no? Ampliar la brecha de acceso a trasplante. La solución al problema actual de acceso tiene como una respuesta de solución a nivel nacional. O sea, deben aperturarse más centros de trasplante en provincias de nuestro país, ¿no? Y bueno, y otro, pues no basta solo con aumentar el número de trasplantes, sino también de mejorar el tratamiento para estas enfermedades oncohematológicas, ¿no? Muchas gracias. Si tuvieran preguntas, estoy ya a poder escucharlos. Muchas gracias. Felicitar primero por su excelente ponencia, licenciada Nice. Estimados participantes, recordar que tienen el botón del chat para formular sus preguntas o levantar la manito por Zoom para que podamos activarle su micrófono y así puedan participar todos.
Bueno, no contamos con preguntas. Bueno, de todas maneras, agradecerle, licenciada, por su